Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Es muy triste y es muy lamentable que salgan a la luz estos mojones en el agua, ¿verdad? En el agua limpia, cristalina. Pero ya lo sabíamos. Digo, es lógico. Si no hay atletas que nos representan internacionalmente, si no hay estadios, si no hay infraestructura, si no hay técnicos, si no hay instructores, si no hay buenas capacitaciones, ¿verdad? Si no hay árbitros, si no hay nada que tenga que ver en beneficio del deporte, esta es una de las razones. Ex director de Pandeportes sentenciado a 60 meses de prisión por peculado en el caso Ciudad Deportiva David. Vamos a buscar en el diccionario la palabra peculado, porque aquí hay que hacer docencia y hay mucha gente que no sabe qué significa. Cuando un funcionario se apropia del dinero público que debía administrar, incurre en un delito que se llama peculado. El término peculado se emplea en el ámbito del derecho para nombrar al delito que se concreta cuando una persona se queda con el dinero público que debía administrar. Dicho esto y entendido, este señor va preso, está preso. Este señor se llama Javier Tejera, exdirector de Pandeportes. Va preso por haber cometido el delito de apropiarse de dinero que tenía que manejar en beneficio de la ciudadanía del deporte para su propio beneficio o para sus allegados, en beneficio de ellos y en perjuicio de la gran mayoría de los panameños. Es el caso de la Ciudad Deportiva David, que ha sido objeto de múltiples investigaciones y controversias. Ha culminado en la condena de Javier Tejera, exdirector del Instituto Panameño de Deportes, y la jueza Águeda Rentería del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales dictó una sentencia de 60 meses en prisión contra Tejera por su implicación en el delito de peculado culposo. Los abogados defensores de él no pudieron probar que no tenía nada que ver con esto, ¿verdad? No hay que ser un experto en leyes para entender que si va preso es porque cometió el delito y no pudo probar su inocencia. Esto evidencia lo que vengo diciendo siempre. Aquí en Panamá, no solamente en el Pandeport, por ahí me hace mucho ruido con el tema de la ATT. ¿Cómo me escriben todos los días? No tienes idea. Me bombardean a mí escribiéndome con tema de la ATT. ¿Que cuándo voy a hablar de la ATT? Calma, eso también va. También me hablan de la lotería, de la Codeco, de la CEP, que hay aquí, de aduanas. O sea, es que aquí ha pasado un desfile de gente poco transparente a lo largo de la historia de la República de Panamá, desde nuestra creación en 1903, gracias a los Estados Unidos. Busque historia. Busque historia, porque Panamá le debe la independencia a los Estados Unidos. Busque. Eso lo pueden haber eliminado del currículum de estudio, como tú quieras, pero que es un hecho, es un facto. Búsquelo. Búsquelo, analice, entienda. Independencia. Gracias a los USA, sí. El canal tiene mucho que ver, ¿eh? Lea, edúquese. Eso es importante. Este señor no pudo demostrar su inocencia y la pregunta es, ¿y la plata dónde está? ¿Y qué vamos a hacer con...? Bueno, incautación de bienes, papi. Que lo digo, que los carros de alta gama, que las mansiones, que los yates, que esto, que lo otro. ¡Ey! Incautación de... Que la finca. ¡Ey! Incautación. Remate, subasta pública. Ganancia. Ganar, ganar. Y vamos a darle plata al pueblo, porque sí hay chen, señor presidente Mulino. Pero personas como estos se la estaban llevando y por eso es que ahora no hay. Pero sí hay, sino que está en fincas, edificios, multifamiliares, carros de alta gama, en fin, una serie de cosas, una sola vez. En tantas cosas que bueno, ahí está el resultado. Pues esperemos que esa plata, porque a mí lo que me interesa primero que pague, ¿no? Que pague la condena a todos los que tengan que ver, porque no solamente es él, hay muchas personas que tienen que ver con esto, ¿verdad? Hay muchas personas más detrás, que paguen todos y que
se les incaute para beneficiar a los atletas panameños. Eso es lo que queremos. Así de fácil, así de sencillo. You know,